Danos la gracia de recibir todo lo que tienes en esta mañana para nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, de escuchar el latir de tu corazón. Danos la gracia, Dios, de poder aprender, Señor. Sabemos que cuando tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor amado, tantas veces no es fácil para nosotros, porque tantas veces vas a derribar todo lo que yo tengo construido para ser tú el que edificas en cada uno de nosotros. Pero permítenos estar dispuestos, Señor, para que haya un amén contundente en nuestro corazón a la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Tú tienes un único propósito con todos y cada uno de nosotros, Señor, es formar a Cristo en cada una de nuestras vidas, Señor. Es que cada una de nuestras vidas tengan el olor a vida, y la única manera, Dios, de que ese olor esté en nosotros es que nuestras vidas huelan a Cristo. Señor, te damos gracias por todo lo que has dispuesto. Permite, Señor, que todas estas palabras, Señor, puedan ser luz, puedan ser, Señor, precioso, sabiduría de lo alto, revelación de tu corazón, como oraba Pablo por la iglesia de Éfeso, para que fueran, Señor, vestidos de sabiduría, de espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros y abre nuestros ojos para que podamos ver lo que no se puede ver de manera natural, pero que tú nos puedes mostrar a través de la vida de tu Hijo. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Bueno, continuamos esta mañana hablando de ese tema que empezó la semana anterior, Magda, sobre la fe, y que es muy importante para nosotros poder entender un poco más acerca de la fe de Dios, no de lo que proviene del ser humano, porque tantas ideas nos hemos hecho nosotros que han salido de la imagen o de la idea que el ser humano tiene de Dios y no de la luz con que Dios lo ha alumbrado. Y cuando las cosas de Dios las definimos los hombres, las pervertimos, porque todos los hombres vamos a inclinar las palabras, los pensamientos y lo que Dios ha dicho para que se ajuste a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a mi forma de ver qué, a mi forma de ver la vida, ¿cierto? Y es importante en esto que quiero compartir en esta mañana que entendamos algo. Mi labor como pastor no es convencer a nadie de que está equivocado y de que yo tengo la verdad. Esa no es la labor del pastor. Mi labor es poder compartir aquello que Dios está enseñando a mi corazón. Pero el que te va a convencer de las realidades de Dios es el Espíritu de Dios obrando en ti. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Los que convencen no son los pastores. Es más, este pastor tiene una gran necesidad de que Dios sea el que convenza mi corazón, el que ponga sus convicciones dentro de mi vida, para que no sea lo que yo quiero, sino lo que Él quiere dentro de mi vida y dentro de mi corazón, ¿cierto? Porque a veces cuando Dios trae cosas que empiezan a mover nuestro piso y nuestras estructuras, porque a veces nosotros creemos que cuando Dios va a tratar con las estructuras que nosotros tenemos, va a derribar simplemente paredes, va a modificar ciertas cosas, y perdemos de vista que cuando Dios viene a tratar con nosotros va a derribar todo desde el fundamento donde nosotros lo tenemos, porque muchas veces tenemos todas las cosas puestas en un fundamento equivocado, de manera que Dios no viene simplemente a remodelar paredes, Dios viene a quitar toda la base que nosotros hayamos puesto para poner la única que Él ha dispuesto y ha manifestado desde su corazón. El único fundamento, porque no puede ser puesto otro fundamento que el que ya fue puesto, dice la Escritura, el cual es Jesucristo. Si alguno quiere tener otro o poner otro fundamento, eso no proviene de parte de ¿quién? No proviene de parte de el Señor. El único que sostiene y sustenta la iglesia se llama Jesucristo. No hay ningún hombre que sustente la iglesia. Pablo, con toda la gracia, con todo el amor, con toda la luz que Dios le dio, no era el que sustentaba la iglesia. Pablo
de una manera especial enfrentó cuánta era su fragilidad y pudo escuchar de los labios de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No hay hombre que sostenga la iglesia es sostenida por Jesucristo, el que venció en la cruz del Calvario, y la iglesia es edificada por Él. Él dijo: edificaré, ¿qué? Edificaré mi iglesia. De manera que nosotros necesitamos las convicciones que trae el Espíritu. Por eso Dios nos va atrayendo a que nosotros no nos relacionemos con un lugar, sino nos traes a una relación con Él, porque podemos relacionarnos cada domingo con un lugar y realmente eso no va a dar mucho fruto en nuestra vida. Lo que va a dar fruto en nuestras vidas es esa relación con Él, ¿cierto? Y eso es diario, permanente, de todo el tiempo, de todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. De manera que Dios traiga luz de esto que vamos a mirar, porque tal vez muchas cosas van a mover hoy nuestra estructura, y aún la estructura religiosa que nosotros tenemos, porque a veces cuando Dios empieza a ir enseñándonos y empieza a ir edificándonos y empieza a ir trayendo luz de sus verdades desde cómo Él las enseña desde su corazón, nos damos cuenta que hemos aprendido tanto de los hombres y tan poco de Dios, que tantas veces nos hemos dedicado a escuchar qué dicen los hombres, pero no a escuchar a Dios. Y como nos dedicamos a escuchar qué dicen los hombres, pues muchas veces tomamos el camino que los hombres que tomaron, la dirección que los hombres tomaron, y nos desviamos de todo eso que Dios quiere para nuestras vidas y Dios tiene para nuestro caminar. Pero es importante para nosotros poder entender que en las cosas que Dios nos va hablando necesitamos meditar, y necesitamos meditar delante de su presencia. Nosotros tomamos a la ligera porciones como las de Job, donde Job, allá al final en el capítulo 42, él reconoce que hablaba cosas que no entendía, que él decía muchas cosas y que aunque se consideraba muy sabio, cuando se vio a la luz de Dios, encontró que toda su sabiduría era como nada, porque encontró que realmente no conocía a Dios. Y en aquel momento él dice: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y eso es algo que a veces nosotros lo tomamos como a la ligera, lo tomamos como una repetición, como algo fácil de memorizar para nuestras vidas, como algo correcto para decir en nuestro lenguaje. Pero mis amados, es una necesidad profunda en nuestro corazón venir a Él, poderle decir: Señor, enséñame, y enséñame, oh Dios de los cielos, cómo tú dispusiste todo, cómo tú lo tienes todo y cómo lo está obrando Dios en este tiempo. Porque si hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, estamos a las puertas de su regreso, estamos a las puertas de que Dios venga por su novia, y Dios está preparando una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. La obra de Dios, no la obra de ningún esfuerzo ni tuyo ni mío, sino la obra de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora, si me acompaña un momentico a Jeremías, capítulo número 17, quisiera que empezáramos pensando por allí. ¿Por qué se hace necesario meditar? La mayor parte del tiempo, 17:9, Jeremías 17:9, la mayor parte del tiempo nosotros asumimos que ya conocemos todas las cosas, y a veces vamos a escuchar alguna enseñanza y la asumimos más desde la posición de evaluadores que desde alguien que necesita ser enseñado de parte de Dios. Y a veces estamos evaluando es qué se dice, cómo se dice, pero muchas veces no estamos mirando qué Dios realmente quiere traer a nuestro corazón. Y dice Jeremías 17, versículo número 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mis amados, ¿sabe que tú y yo no conocemos nuestro corazón? Aunque muchas veces recitamos eso para decir que engañoso y perverso, y que esa es la condición que nosotros tenemos, pero la mayor parte del tiempo nosotros tenemos como una resistencia a eso, porque en la medida que eso alumbra nuestro corazón, ¿cómo nos va a poner delante de Dios? Completamente quebrantados, completamente rendidos, en un gemir delante de su presencia.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no lo conocemos, pero hay alguien que lo conoce, dice el verso número 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de ¿qué? De sus obras. Si nosotros conociéramos en realidad nuestro corazón, nos aterraríamos, nos desanimaríamos, nos desilusionaríamos si conociéramos en verdad ¿qué? Nuestro corazón. Pero nosotros tenemos una permanente lucha en creer que somos buenos, porque simplemente hacemos ciertas cosas que en apariencia se ven buenas, pero que muchas veces proceden de corazones malintencionados, y todo lo que procede de una naturaleza caída necesariamente no puede honrar a quién, no puede honrar a Dios. Y muchas veces nosotros pasamos la vida descalificando obras buenas y malas y no viendo la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Si Dios de una manera especial nos permite circunstancias, y en esas circunstancias va desnudando nuestro corazón, en ciertas circunstancias nos damos cuenta que todo lo que decimos con palabras muchas veces quedó en nada en medio de ciertas circunstancias, en medio de ciertas situaciones. El Señor no se excusó diciéndole a Israel que los había llevado por el desierto y en el desierto les había hecho tener hambre, para desnudar lo que había en ¿dónde? En sus corazones, para hacerles saber, ¿cierto? Y nosotros, es fácil para nosotros mirar y hacer una lectura del corazón de los demás por las circunstancias. Para nosotros leer lo que aconteció en el desierto con Israel, es fácil llegar a conclusiones. Es fácil llegar a la conclusión de que Israel iba bajo la sombra de Dios, pero que Israel todo el tiempo tenía el corazón en Egipto, porque cada vez que una circunstancia desnudaba su corazón, ¿cierto? Ellos de una vez manifestaban dónde estaba su corazón puesto. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor nos hubiera sido quedarnos allá donde comíamos holladas de carne, donde comíamos cebollas, donde comíamos puerros. Manifestaban dónde estaba puesto ¿qué? Su corazón, simplemente porque no había agua para beber, simplemente porque no había el alimento que ellos querían. Inmediatamente eso desnudaba su corazón, y nosotros hacemos una lectura y decimos en esas circunstancias: claro, Israel iba caminando a la tierra prometida, pero su corazón seguía anclado en Egipto. El asunto es que qué difícil para nosotros poder mirar en qué dirección estamos caminando. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Cuáles son los tesoros que están gobernando nuestra vida en este momento o en este tiempo? De manera que ese versículo que acabamos de leer en Jeremías 17 nos deja ver que realmente nosotros no conocemos nuestro corazón, y la única manera de conocerlo es porque Dios se revele a nuestras vidas. En Isaías 6, en esa revelación que Dios hace allá en el templo de una manera especial, cuando Isaías ve la gloria de Dios, cómo sus faldas llenaban todo el templo, aquellos querubines que gritaban: santo, santo, santo es el Señor. Cuando él vio esa realidad del Señor, espantado gritó: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Como vio su condición y se aterró de su condición, y no se aterró de su condición comparándose con otros seres humanos, solamente cuando la gloria de Dios empezó a alumbrarle su corazón. Y ahí, siendo el profeta, él no se presentó como siendo mejor que ellos. Él no dijo: ay de este pueblo que es de labios inmundos. Él vio su condición y dijo: vea, todos estamos aquí, independiente de tener un ministerio, independiente de tener un llamado, todos estamos en la misma condición. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo que tiene ¿qué? Que tiene labios inmundos. Y eso entonces nos lleva a que este meditar tiene que ver con conocer y escuchar al Señor. Porque a veces nosotros miramos la Biblia como si fuera un libro de universidad, ¿cierto? Como si fuera un libro para estudiar a Dios, y Dios no dejó la Biblia
para que estudiemos a Dios. Dios dejó la Escritura para darse a conocer a cada uno de nosotros. Es para que le conozcamos, para irnos revelando su carácter, su corazón, su voluntad, su propósito. Aquí no estamos mirando simplemente la biografía de alguien, aquí estamos viendo la vida del ser más real de todo el universo y del ser que ha venido a habitar en tu corazón y te ha dado la vida. De manera que nos acercamos a la Biblia no a tener información acerca de Dios, somos acercados para conocer quién es el Dios que nos rescató, el Dios que nos llamó, el Dios que de una manera especial puso su mirada sobre nosotros para sacarnos de la condición en la que nosotros estábamos. De manera que nosotros necesitamos reflexionar en nuestro corazón, y eso requiere tiempo y requiere ponerse delante del Señor, requiere ir ante el Señor, porque a veces nosotros llegamos con todos nuestros libros de teología, es al lugar secreto, y les ponemos nuestra teología al Señor, y muchas veces la teología que les ponemos al Señor estorba que yo pueda conocer lo que Dios quiere enseñarme. Dice acá 1 Corintios 15:10, que lo veíamos unas semanas atrás, donde dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Con quién? Conmigo. Había una obra que estaba siendo hecha en la vida de Pablo por la gracia de Dios, que es una persona, y es la misma obra que está siendo hecha en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. La gracia de Dios, y dijo Pablo, no ha sido en vano, no ha sido sin fruto. Eso ha empezado a dar unos resultados en la vida de cada uno de nosotros. Y en Efesios dice la Escritura que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. En la gracia se nos ha provisto una vida, la vida de Jesucristo, pero en esa vida de Cristo se nos ha provisto la fe, y aquí es donde vamos a ir ahondando un poco en esta realidad, ¿sí? Como va a golpear muchas de nuestras estructuras, le animo a que ore, a que le pregunte al Señor. Aquí no se trata de lo que diga el pastor César, aquí se trata de que tú y yo conozcamos y escuchemos a quién, y escuchemos a Dios. Vaya conmigo entonces a Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11. Dios mismo, en todo el capítulo 11 de Hebreos, Dios mismo enlistó nombres de hombres y mujeres en los cuales Él hizo una obra extraordinaria. Todo ese libro, de una manera, o ese capítulo 11, de una manera especial, siempre está llamando a cada persona y siempre está diciendo por la fe, por la fe, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Sara, y enlista un número de ¿quién? De personas que son solo una pequeña muestra de todo lo que Dios hace cuando va a obrar por medio de ¿quién? Por medio de la fe, todo lo que Él hizo, y yo creo que a la luz de eso recibimos enseñanza para nuestras vidas. Hebreos 11:1, un versículo fácil de memorizar, fácil de repetir, fácil de recitar, pero mis amados, que tiene una profundidad increíble y extraordinaria cuando Dios se va revelando al corazón. Porque dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? Se ve. Y es un tema tan tremendo el de la fe, que muchas veces lo hemos tratado en la iglesia con ligereza. Tenemos un mundo de cosas a las que indicamos por fe y por fe y por fe. Entonces estoy buscando trabajo por fe, y entonces estoy construyendo una casa por fe, y enlistamos un mundo de cosas que cuando uno pasa todas esas afirmaciones que nosotros tenemos en nuestras costumbres evangélicas, las pasamos por el filtro de las Escrituras, como que todo eso se queda ahí atascado y no pasa, porque no coincide con la disposición de la fe que Dios ha dejado a través de lo que Él dejó escrito
Empieza diciendo aquí de una manera especial, es pues la fe la certeza, ¿sí o no? Y cuando uno empieza a mirar esto, confronta mucho nuestro corazón. Porque aunque nosotros decimos ser personas de fe, certeza es también, en otras Biblias ha sido traducido como plena seguridad, como garantía, como total confianza, como la base segura de lo que se espera. Eso es definido como la fe: total certeza, plena seguridad, total confianza. Y cuando yo empiezo a mirar eso y empiezo a mirar mi vida y me doy cuenta cómo mi vida no coincide con esa realidad, porque me doy cuenta que mi vida es al contrario un mar de dudas. Porque aunque nosotros decimos muchas cosas apoyándonos en las Escrituras, siempre tenemos una cantidad de pensamientos en nuestras vidas que desnudan que nosotros no hay seguridad de lo que pensamos. Porque a veces nosotros pensamos, sí, Dios es fiel, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y la pregunta es, entonces nosotros nos aferramos a eso que Dios dice, pero al final de eso pensamos, ay, ¿y qué tal que mañana no haya para comer? Ay, ¿qué tal que yo no tenga mañana trabajo? ¿Y qué tal? O sea, ese qué tal ya desnudó toda la duda que hay en el corazón, que no hay certeza, que no hay seguridad, ¿cierto? Que no hay una realidad en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque nos vamos a ir dando cuenta, por lo menos para mí, aprendiendo un poquito este tema de la fe y con lo que Dios me ha inquietado, me he dado cuenta que es un mundo, aunque llevo muchos años sirviendo como pastor, es un mundo muy desconocido para mí, el mundo de la fe, porque aprendimos muchas cosas de los hombres, pero aprendiendo las de Dios es un mundo completamente ¿qué? Diferente, porque realmente certeza es conocerlo todo, es estar seguro de todo, es tener el poder para controlarlo todo y tener la seguridad de que todo depende de uno. Y entonces cuando uno mira esa definición de certeza, uno se da cuenta que eso no es un atributo humano, eso es un atributo de Dios, es un atributo de Dios. ¿Del corazón de quién? Del corazón de Dios. Porque nosotros siempre hemos pensado que la fe es como algo que el ser humano tiene que producir, ¿cierto? Y entonces siempre le estamos diciendo a la gente, tenga fe, ¿cierto? Decimos una cantidad de cosas que son pan para la fe, ¿cierto? Entonces contamos los milagros, las señales, los prodigios, las cosas extraordinarias, ¿cierto? Pero al final nos damos cuenta que todas esas cosas evidencian obras que Dios ha hecho, pero todas esas cosas no producen fe. Porque si hay un pueblo que vio milagros todo el tiempo y no que se los contaron, los experimentó, fue la nación de Israel. Y dice la Escritura que aunque el mar se abrió y todos pasaron por medio de él en seco, que aunque todos bebieron de la misma roca y la roca que les seguía era Cristo, dice que aunque todos recibieron la misma palabra no les fue de provecho porque no la recibieron con fe. De manera que toda esa gente que pasó allí, muchos de los que perecieron en el desierto, no les contaron las cosas que Dios hizo en Egipto antes de la salida, no les contaron lo que aconteció la noche de la Pascua, cuando se mataron aquellos corderos y los primogénitos fueron guardados por la misericordia de Dios. Eso no se lo contaron, ellos lo vivieron. Y con todo lo que vivieron, llegaron al desierto y sus corazones estaban llenos de dudas, estaban llenos de incredulidad. Y entonces eso lleva a una pregunta bien profunda dentro del corazón. Pero quisiera, antes de esto, como que miráramos algo respecto a lo equivocado que se ha dicho de la fe, porque eso tiene que sacudir nuestras estructuras, ¿cierto? Porque con eso sí que nos hemos aporreado
Y muchas veces hay un pueblo tantas veces decepcionado, desmoralizado, sin esperanza en su caminar por todas estas cosas que nosotros que nosotros decimos, porque hemos sido engañados por nuestro propio corazón con tantas cosas que hemos aprendido y que muchas veces han surgido de nosotros mismos respecto a lo que llamamos fe, pero que no es fe según las Escrituras. Porque ¿cómo es lo que consideramos fe los seres humanos? No le estoy diciendo lo que le acontezca a usted, le voy a contar lo que me pasa a mí o lo que me ha ocurrido muchas veces, ¿cierto? Para que no va a pensar esta mañana que vine a acusarlo en ninguna manera, no. Pero muchas veces lo que aprendimos como fue es: yo tengo un deseo, tengo un pensamiento, tengo que embarazarme de ese pensamiento y tengo que ir con ese pensamiento y arrodillarme delante de Dios hasta que Dios me permita obtener eso que yo anhelo. Esa es la forma en cómo hemos visto la fe, ¿cierto? Y aprendimos muchas cosas. Hubo un tiempo donde fuimos a pisar carros porque nos habíamos aprendido que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo, sí, y nos dedicamos, entonces nos íbamos para el concesionario, nos íbamos a un carro y lo pisábamos. Fuimos a alguna finca y la pisamos, fuimos a algún apartamento y lo pisamos, ¿cierto? Y que alguna vez les compartí que cuando iniciamos la congregación, entonces había hecho un plano de la congregación. Y ese plano tenía cafeterías, tenía almacenes de ropa y todo eso. Y ya después, con los años, Dios me permitió devolverme a mirar esos planos y pedirle perdón al Señor, y lo que estaba allí construyéndose no era una iglesia, era un centro comercial. Pero ese era el sueño, ¿cierto? Con muchas cosas que se habían plantado y pensado, y como a veces los seres humanos no pensamos sino que funciona, y como a veces el afán del corazón es atrapado fácil por un engaño, porque el afán de las necesidades nos lleva a buscar es qué funciona y no qué es la voluntad de Dios, qué me da una salida rápida, pero no qué es la voluntad de quién, no qué es la voluntad del Señor. Y crea, Dios prueba el corazón, y Dios prueba el corazón muchas veces en muchas situaciones. Alguna vez les compartí a los hermanos cuando estábamos en el Caribe, allá estábamos muy acomodados, allá la iglesia estaba organizada, se había organizado todo, había equipos, todos los ministerios estaban funcionando, y un día el Señor empezó a hablarme de que saliera de ahí y fuera a empezar de nuevo, ¿cierto? Muchos decían: el pastor se embobó, como todo lo que trabajó ahí varios años va a dejar eso ahí y se va a ir, se lo va a dejar a otro, ¿sí? Pero es que a veces perdemos de vista que todo esto no es el trabajo de un hombre. La iglesia no es el trabajo de un hombre. Todo esto lo podemos pintar los seres humanos, pero mis amados, la iglesia es la obra de Dios. Pero a veces se las atribuimos ¿a quién? A los hombres. Pablo dijo: si yo he hecho más que los demás, no soy yo, es la gracia de Dios. ¿En quién? ¿Quién era el que estaba obrando al interior? Y entonces entregamos todo allí como Dios nos lo indicó, sí, sin sacar ni siquiera una puntilla, todo se entregó, y arrancamos nuevamente allá en la casa de don Eduardo. Y entonces siempre en esos pasos aparecen los momentos críticos, los momentos difíciles, todo lo que a veces a nosotros nos empieza a golpear el corazón, ¿sí o no? Porque cuando las cosas no salen rápido como usted espera, entonces empiezan a surgir las dudas, donde preguntamos: ¿sería que sí era de Dios? ¿Sería que no era de Dios? ¿Sería que eso sí era la voluntad de Dios? ¿Sería que no era la voluntad de Dios? Y empezó a aparecer momentos críticos, pero en medio de los momentos críticos no olvidemos, ¿a quién necesitamos aprender a escuchar? A Dios. ¿Y por qué necesitamos aprender a escuchar a Dios? Porque se abren puertas, y el hecho de que se abran puertas no significa que esas puertas sean lo que Dios quiere para nuestras vidas, aunque pinten bonito.
Porque estando ahí en ese proceso, ¿sí? Y en una situación económica difícil, pero yo hoy entiendo ya con mucha claridad que cada vez que Dios permite tantas situaciones es porque Dios de una manera especial quiere que estemos aferrados solo a una cosa, a Él, solo a alguien. ¿A quién? A Él, que Él sea la única fuente de ¿quién? De nuestro corazón y de nuestra vida. Y entonces apareció una oferta de una congregación para que fuera a ser el pastor allá en esa congregación aquí en Manizales. Y la oferta era: venga, tiene un salario de 2,5 millones, no sé qué, y si sé cuándo. Y entonces nosotros, en medio de la necesidad, entonces pudiéramos pensar: bueno, entonces era esto lo que Dios quería. ¿Sí? Cuando apareció la propuesta, la respuesta nuestra es: vamos a orar al Señor. Si Dios nos dice que eso es, amén. Y si Dios nos dice que no, pues les vamos a dar las gracias. Oramos al respecto y Dios nos dijo que no. Pues avisamos que muchas gracias por la oportunidad, pero tal vez eso nos hubiera permitido entrar a algo cómodo, pero nos hubiera hecho salirnos de la voluntad de ¿quién? De la voluntad del Señor. En su momento no fue fácil, ni ha sido fácil, porque cada día es una dependencia de ¿quién? Es una dependencia de Dios, y es un regalo maravilloso. Pero ¿de dónde tenemos que salir? De todas esas distorsiones de ¿quién? De la fe, ¿sí o no? Porque con todas esas distorsiones, entonces uno empieza a meterse en cosas a las que Dios no le ha mandado, ¿cierto? Y entonces aparecen esos conceptos que también pueden haberte llevado a meterte en muchas cosas a las que Dios no te había ¿qué? Mandado, engañando nuestro ¿qué? Nuestro corazón, porque pensamos que tengamos un deseo, apasionémonos, embaracémonos con ese deseo, ¿sí? Después vayamos a buscar a Dios para que Dios cumpla ese ¿qué? Ese deseo de nuestro corazón. Y eso es mucho de lo que se enseña hoy en la iglesia apóstata. Esta semana dos personas diferentes me compartieron 2 videos, y los 2 videos tenían mucha claridad para lo que yo estaba viendo en ese momento. Porque en uno ocurría lo siguiente: hay un pastor en una congregación, en el video se ve como más grande que este lugar, ¿sí? Pero el pastor, en medio de la predicación, dice que Dios le habló la noche anterior y que Dios le dijo lo siguiente: que se comprara el iPhone 17 más Pro no sé qué, y que también comprara uno para la esposa, y que Dios le había dicho que no se preocupara porque de ese culto iba a salir el dinero para comprar los 2 celulares que Dios le había dicho. Y entonces toda la iglesia levantó el grito y dijeron amén. Entonces de una vez el pastor convocó a que pasaran entonces a traer la ofrenda para que fueran obedientes a lo que el Señor le había hablado la noche anterior, para él comprarse el iPhone para él y para su esposa. ¿Sí? Le pregunto, ¿eso es fe? No. Eso, en lo que se estaba manifestando ahí, eran los deseos perversos del corazón del ser humano, ¿sí? Utilizando a Dios para el cumplimiento de esos deseos de su corazón, ¿sí? Y utilizando al pueblo de Dios para conseguirlo. Pero el asunto es que cuando el pueblo de Dios no ve, el pueblo de Dios termina diciéndole amén a todo lo que se le proponga, a todo lo que se le pinte en su camino, ¿sí o no? Y entonces yo veía ese video y decía: bendito Dios, guárdanos, Señor, porque si tú no nos guardas de los deseos que lleguen a dominar nuestro corazón, Señor, no es verlo, ese video, para señalar a la persona, sino es ver ese video y decir: Señor, cuán engañoso y perverso es nuestro corazón. Si tú no nos libras de nuestro corazón, Señor, con cuántas cosas llegaríamos a manipular el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios solamente debe tener un señorío, el señorío de Cristo. Los pastores no fueron puestos para gobernar sobre la vida de las personas. El único gobierno que debe estar sobre nosotros es el de ¿quién? El de Cristo.
Amén. Por la fe, escuchen, por la fe, Dios nos lleva muchas veces a buscar un consejo. Busco el consejo, pero la decisión está en ¿quién? En mi corazón, porque eso necesito ir a consultarlo con ¿quién? Aún los consejos que me dan los pastores necesito ir a consultarlos con ¿quién? Con Dios. Amén. Tiene que ser así, porque su vida no depende del pastor, su vida depende de Dios. ¿Sí? No busque atajos. ¿Y sabe por qué no busque atajos? Porque nosotros, como en el huerto del Edén, buscamos atajos, es para seguir teniendo en qué escudarnos. ¿Y cómo nos escudamos? Como yo le pregunté al pastor y el pastor me dio este consejo, yo hizo fue lo que el pastor me dijo, y cuando las cosas no funcionen, usted no asume su responsabilidad, sino que la culpa es del pastor. Es que yo le pregunté al pastor si me metía en esta deuda y el pastor me dijo que sí. Y entonces no quiero volver a la iglesia porque el pastor me hizo endeudar, ya no puedo pagar y me están embargando. No, mis amados. Muy alguna vez, muchas de las cosas que yo cuento aquí, gracias a Dios tengo testigos, ¿cierto? Porque muchos de todo lo que he contado ahora de la iglesia, aquí está Nancy, don Eduardo, doña Miriam, mi esposa, bueno, muchos que han conocido todas esas cosas, ¿sí? Alguna vez estábamos en Pereira y habían unos familiares que habían venido de Bogotá y ellos asistían allá a otra iglesia. Y ellos estaban ahí y querían como programar un paseo a otro lugar, ir a otra parte, ¿sí? Pero el Señor dijo, no puedo decidir hasta que llame al pastor. Porque es que yo todo lo que hago se lo consulto al pastor. Y el pastor es el que me dice sí o no. En esa ocasión hablamos con él para decirle, eso no está bien. Es muy diferente que usted informe en la congregación, me voy a ausentar, esto, que entregue cuentas. Otra cosa es que a usted esté sometiendo todas las cosas para decir, si me compro un cepillo de dientes o no, llamo al pastor. Eso no es bueno. Entonces él funcionaba de esa manera. Él en ese momento no hizo mucho caso. Igual fue y llamó al pastor para pedirle permiso. El pastor le dijo, no, se tiene que devolver ya, lo necesito el domingo aquí en la iglesia. Entonces él empacó maleta y se fue con su familia, ¿sí? Después, como a los 2 años, nos encontramos que no había vuelto a congregarse allá, porque hubo un momento donde ya el pastor quiso disponer cosas sobre ellos que ellos ya no tenían en su corazón, y entró en un choque muy fuerte, pero ya habían dado lugar a tantas cosas. Nosotros le damos lugar al dominio del hombre sobre nuestras vidas y el hombre va a querer que manipularnos, y así no funciona, mis amados. Aquí lo que necesitamos es el gobierno de quién. Si usted vive para el pastor, entonces usted aquí, mientras el pastor lo esté mirando, entonces usted camina recto, habla como cristiano, pero apenas el pastor no lo esté viendo, se llena de pecado y de maldad. Y eso es una perversión, porque si usted aprende a vivir delante de Dios, donde quiera que esté, usted está viviendo no para el ojo del hombre, sino está viviendo para la gloria de Dios. Y eso es muy diferente. Entonces dice Santiago 1:13 que toda esa forma de abordar la fe, de que ese deseo que usted tiene en el corazón lo lleve a las manos de Dios. Y aquí quiero decirle algo, que lléveselo en su corazón. En ninguno de los mensajes enseñados por el Señor Jesucristo, ninguno de los mensajes de Cristo alimenta los deseos del corazón del hombre. Más bien encuentro que todos los mensajes de Cristo van en contra de los deseos del corazón del hombre. Van en contra de los deseos del corazón del hombre. No los alimentan, sino que a veces leemos porciones de las Escrituras fuera del contexto general de las Escrituras, y entonces manipulamos esos textos para relacionarlos con circunstancias y tomar el camino que equivocado. La Escritura dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de
corazón. Cuando Dios obra esa realidad por medio de Cristo para que tú te deleites en el Señor, lo único que tú quieres pedir es lo que sea la voluntad de ¿quién? Es la voluntad del Señor. Señor, y si eso significa morir a lo que yo deseo, no estoy diciendo que sea fácil morir, pero estoy diciendo que es el camino por el que Dios nos va a conducir. Por eso necesitamos, como veíamos hace unos días, ese camino a Damasco en nuestras vidas, donde aparece Jesús, no a cambiar la dirección, porque no olvide, a veces la palabra arrepentimiento solamente abarca como cambio de dirección, voy en una dirección y ahora voy en otra. No, abarca un cambio de naturaleza. Había cosas que antes gobernaban a Pablo y ahora vino un nuevo gobierno sobre la vida de Pablo. Ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Cuando usted se embaraza de un deseo de su corazón y se pone a buscar a Dios hasta que Dios le cumpla el deseo de su corazón, ¿sí o no? Usted más bien tomó el camino del pecado más que el camino de la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? Por el mal. Y escuche, ni Él tienta a quién, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿la qué? Da a luz la muerte. Y entonces nos deja ver un corazón que se embarazó de su deseo, y ese deseo lo único que produjo fue pecado y muerte. ¿Dentro de quién? Dentro de su vida. Por eso la fe no tiene que ver con quién, la fe no tiene que ver con eso. Hoy la apostasía de la iglesia muchas veces afirma: te falta fe, porque si tuvieras fe tendrías carro. Es que te falta fe, ¿por qué no tienes casa? Porque te falta fe. ¿Por qué no tienes un mejor trabajo? Porque te falta fe. ¿Sí o no? Por la perversión que se ha hecho de la ¿qué? Se ha hecho de la fe. Porque se ha hecho como la forma de poder obtener ¿qué? Como de obtener cosas. Es como si la fe fuera algo con lo que yo me inflo para obtener lo que yo ¿qué? Lo que yo quiero. Y es más, muchas veces se puede terminar creyendo que la fe es Dios. Porque muchas veces se termina honrando más la fe que a quién, que a Dios. Creemos que lo que otorga las cosas es la fe y no quién, y no Dios. No tienes carro porque no tienes fe, no tienes casa porque no tienes ¿qué? No tienes fe. Eso hace parte de la apostasía de ¿qué? De la apostasía de la fe. Hay muchas cosas que tienen que ver es con los gustos personales de un ser humano. Y los gustos personales que muchas veces nosotros tenemos nos han llevado a desviarnos del camino y nos han llevado a buscar cosas que no son agradables delante de quién, delante de Dios. Por los gustos personales muchas veces no hemos tenido en cuenta ni siquiera a Dios para establecer una relación, por ejemplo, matrimonial. Porque los gustos personales se pusieron por encima de quién, de los terrenales, o se pusieron por encima de la voluntad de Dios. Más bien, los gustos personales se pusieron por encima de la voluntad de quién, de Dios. Porque la fe no apunta a las cosas temporales, la fe apunta a las cosas eternas, a las cosas que provienen del corazón de quién, de Dios. La fe está anclada en las cosas eternas y nos conducen para que podamos comprender lo que nos ha sido provisto. La fe
no nos lleva a cumplir los deseos de nuestro corazón. La fe nos atrae, es hacia el corazón de Dios, que es muy diferente. No nos lleva a cumplir las cosas de nuestro propio corazón, nos lleva a buscar las cosas del corazón de Dios. La fe no es lo que yo siento, ¿cierto? Porque la iglesia siente muchas cosas. Tengo un sentir, y el sentir tantas veces ni siquiera coincide con las escrituras, ¿cierto? A veces tenemos un sentir para las ambiciones, pero no un sentir para hacer la voluntad de Dios. Y el único sentir que Dios desea para nuestras vidas está en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre. Y en la condición de hombre, ¿qué hizo? Volvió y se despojó a sí mismo, ¿cierto? De manera que, de una manera especial, Dios nos va dejando ver cosas equivocadas respecto a la fe. Por fe me voy a meter en el ministerio. Por fe voy a hacer esto. Por fe voy a hacer lo otro. Y pensamos que la fe tiene que ver es con el futuro y no con el presente eterno de Dios para nuestras vidas, el cual es Cristo. ¿Dónde nos han sido provistas todas las cosas? En Cristo. Y es en Él donde necesitamos encontrar toda la respuesta que necesita nuestro corazón y que necesita nuestra vida. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 y 16. Pedro se refiere a cosas que el apóstol Pablo ha enseñado. Y cuando se refiere a esas cosas dice, él ha enseñado cosas que no son fáciles de asimilar, que no son fáciles de entender, que no son fáciles de procesar. Y dice 3:15, segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, y ahí son los faltos de instrucción, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Para su propia perdición. Y entonces esto nos deja ver de una manera especial que no lo podemos pasar de manera superficial. Si Dios nos va a ir enseñando realmente la fe que proviene de Dios, ¿sí? Que no la produce el hombre y que no es una fe que se ejecuta desde la vieja naturaleza o desde la naturaleza caída, porque esa fe pertenece a la naturaleza y al carácter de Dios. Habíamos puesto en el título de la enseñanza fe, ahí al frente aparece la palabra certeza, y la palabra certeza con que está escrito ahí en el original es la palabra hipóstasis. Y la palabra hipóstasis significa esencia, significa naturaleza. Y de una manera especial nos deja ver que eso no es algo que proviene del ser humano, sino que proviene de la naturaleza y del carácter de ¿quién? Que proviene de la naturaleza y del carácter de Dios, ¿sí o no? ¿Necesita Dios tener fe? Y eso es una pregunta que le lleva a uno a esto, ¿cierto? Si fe es la certeza, y la certeza es no tener dudas, una convicción total, una seguridad total, un conocimiento total, entonces eso nos lleva a preguntarnos, porque ¿será que alguien que lo tiene todo necesita fe? Y si resulta que la fe pertenece al carácter de ¿quién? Al carácter de Dios.
Gálatas, en el capítulo 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y después aparece la palabra fe. En algunas versiones cambia por la palabra fidelidad, pero en el original utiliza la misma palabra que utiliza en Hebreos 11:1. De manera que nos deja ver que la fe es un fruto del Espíritu. ¿Pertenece a la vida de quién? A la vida de Dios. Por eso la fe no es algo que uno produce. La fe es algo que manifiesta la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Por eso la fe no se trata de hacer fuerza. A veces estamos haciendo fuerza, ¿cierto? Y la fe va más allá de la creencia. Porque nosotros creemos muchísimas cosas. Está a tal punto que aún como creyentes en cuántas cosas ponemos la confianza, pero no son un ejercer de la fe y de esa vida que Dios ha puesto en quién, en nosotros. Cantidad de cosas que nosotros llamamos benditas en quién, benditas en nuestra vida. Alguna vez les compartía de un cirujano que conocí, que él entendió que la profesión que Dios le había dado era un instrumento para él servirle al Señor. Porque nosotros a veces nos encerramos aquí y pensamos que servir al Señor es estar aquí haciendo cualquier actividad dentro de una congregación. Y resulta que servir a Dios es un llamado que todos tenemos, donde quiera que estemos, porque es un manifestar de la vida de Dios. Y este cirujano, cuando las personas entraban allá a la sala de cirugía, siempre el pensamiento del que entra a cirugía es: doctor, mi vida está en sus manos, mi vida está en sus manos. Y este hombre ahí en la UCI o en la sala de cirugía miraba al paciente y le decía: no, su vida no está en mis manos. Yo lo único que he sido es capacitado por Dios para poder hacerle una cirugía, pero yo no le puedo garantizar que salga vivo de la cirugía, porque su vida está en las manos de Dios. Yo no defino su vida la define es ¿quién? Entonces él aprovechaba y decía: más bien, como no sabemos si va a salir vivo o no de la cirugía, yo voy a hacer mi mejor parte. En cuanto a mis conocimientos naturales, voy a hacer mi mejor parte, pero yo no sé si usted va a salir vivo. Eso no lo defino yo, lo define Dios. Entonces, como no sé si va a salir vivo, más bien lo invito a que se ponga a cuentas con el Señor antes de que empecemos la cirugía. Y entonces las personas ahí frente a ese, el Señor obraba de una manera especial y muchas personas recibieron salvación en ese momento, porque Dios utilizó eso como un instrumento para ensanchar ese corazón en ese momento. Y eso se convierte en un regalo maravilloso de parte de Dios, para que nosotros entendamos cómo Dios quiere venir y obrar de una manera especial. Porque si la fe es certeza absoluta, seguridad total, ¿quién es el único que tiene eso? Hebreos 12:2. Hebreos capítulo número 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tengo la de Dios habla hoy, la pone porfa. Mire cómo dice en esta versión de Dios habla hoy de claro, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede y Él es quien la... O sea que la fe es una obra de quién en nosotros. ¿Es una obra del esfuerzo humano? No, es una obra de la naturaleza de Dios dentro de cada uno de nosotros. Él es el autor y consumador. Él es el que lleva a la realidad eso, porque la fe que Dios pone en nuestro corazón nos lleva a buscar a Dios.
y nos lleva a buscar las cosas de arriba, pero brotan desde esa nueva naturaleza, porque si certeza y la palabra hipóstasis hablas de naturaleza, está hablando de algo que le pertenece a quién, que le pertenece a Dios, y cómo Dios con esa fe afecta ¿qué? Afecta nuestras vidas. Y eso va, como les decía al principio, en el caso mío, derribando muchas cosas de mi corazón, porque tantas veces le decimos a otro, tenga fe, cuando realmente la fe solo la puede producir Dios, porque es un don de Dios. ¿En quién? En nosotros, que pertenece a su carácter y a su naturaleza. Quiero terminar con algo por esta mañana, porque las cosas de Dios no se pueden entender con la razón. La razón puede llegar a una conclusión, pero la conclusión no necesariamente va a ser espiritual. La razón siempre nos conduce a las cosas naturales y temporales, pero la revelación siempre nos conduce a lo eterno. El Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, que conocemos como la última cena. Y en medio de la cena el Señor se levantó, tomó una vasija, se ciñó una toalla y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Y cuando el Señor se dispuso a hacer esto, al parecer, la Biblia no especifica un orden, pero al parecer el primero en turno para el lavado de los pies era el apóstol Pedro. Por lo que Pedro expresa cuando le dice al Señor, no me lavarás los pies. Y cuando nosotros vemos eso y el Señor le dice, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y nosotros miramos eso, pero es que eso ese día estaba chocando contra la estructura de Pedro. No que Pedro quisiera resistir al Señor, sino que estaba chocando con su estructura. Porque ¿cuál era el pensamiento que ellos tenían respecto a los que lavaban los pies? Porque ese lavar los pies no era algo común de esa cena, o que pasó únicamente en esa cena. Eso era algo común de la cultura judía. Cuando un invitado muy importante llegaba a la casa, se disponía en la casa que el criado o la persona de menor valor se disponía para que esa persona lavara los pies del ¿quién? Del invitado. De manera que el invitado era de mucho valor y el que le lavaba los pies era el de menor valor. Ahora Pedro está ahí delante de Jesús y dice, esto está al contrario. Esto está al contrario, porque aquí el que va a lavar los pies es el de mayor valor y le va a lavar los pies al invitado de menor honor. De manera que en cierta manera Pedro tenía en sus pensamientos que por ese invitado ser de honor a una casa, en cierta manera merecía que le lavaran los pies. Y él dice, pero yo no soy invitado de honor, no merezco que eso ocurra conmigo. Y el Señor le está diciendo, ciertamente, no es porque lo merezcas, sino porque esto es lo que tiene que ocurrir en tu vida si no tienes parte conmigo. El Dios de los cielos tomó el lugar más bajo para limpiar la vida de los que habíamos caído más bajo, para podernos decir que tenemos parte con ¿quién? Parte con Él. Aquel día Dios obró de una manera en el corazón de Pedro para que esa estructura de él no chocara con lo que Jesús estaba haciendo, sino, gloria a Dios, que cambió la reacción en Pedro, porque no se mantuvo diciendo no me lavarás los pies. Eso no era un asunto de que los pies fueran feos, de que no se hubiera cortado las uñas, de que tuviera onicomicosis.
No era un asunto de esos. Era un asunto de lo que significaba. El Dios de los cielos tomando el lugar más humilde para limpiar la vida de un pecador y darle parte con él. Y cuando la fe obró en el corazón, Pedro dijo: entonces lávame, ¿qué? Lávame todo. Eso rompió la resistencia de lo que Pedro pensaba y de lo que Pedro deseaba. Y mis amados, las cosas de Dios reveladas van rompiendo la resistencia nuestra. Si la fe no emana desde la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, la vieja naturaleza es un mar de dudas, de incógnitas. No tiene certezas, no tiene seguridades. Pero lo que viene de parte de Dios pone una ¿qué? Certeza y una seguridad absoluta en el corazón. No proviene del hombre, proviene de Dios, de un Dios inmenso. Alguien decía: la galaxia en la que nosotros vivimos es conocida como la Vía Láctea. ¿Sí recuerda alguno de esos cuando lo estudió? La Vía Láctea. Recorrer la Vía Láctea, se dice que el tamaño de la Vía Láctea es de 100,000 años luz. Y un año luz equivale a toda la vuelta, o se lo da más bien en medidas, pues, como lo leí. Un año luz equivale más o menos a 9.5 billones de kilómetros. A eso equivale un año luz. 9.5 billones de kilómetros. Y solo la galaxia en la que nosotros vivimos, que se llama la Vía Láctea, tiene 100,000 años luz. Y se dice que es una de las galaxias más pequeñas del universo. Y que esta galaxia más o menos contiene unos 100,000 soles de nuestro tamaño. Solo la Vía Láctea. Y dice que como la Vía Láctea, que tiene 100,000 soles, incluido el nuestro, ¿sí? Más o menos hay galaxias más grandes afuera, lo que hace incalculable el tamaño del universo. Y cuando nosotros miramos esa realidad, nos encontramos que mayor que el universo es el Dios que ha puesto de su naturaleza, el Dios que controla todo el universo. Por eso la verdadera fe es la de Dios, porque en Dios no hay dudas, hay una total certeza, porque en Él es el que tiene el total dominio y gobierno de todas las cosas. Por Él existen y por Él son sostenidas. Y Dios, con la vida de su Hijo, nos ha hecho partícipes de esa realidad, para que lo que invada nuestro corazón sea la certeza y la seguridad de Dios que nos sostiene siempre. ¿Qué tal se inclina su rostro y damos gracias a Dios en esta mañana? Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por permitirnos meditar un poco esta mañana, Señor. Tal vez es difícil para nosotros que se derrumben nuestros argumentos, que se derrumben nuestras construcciones, Señor amado, y el uso que le hemos dado a tantas cosas desde nuestra perspectiva, que nos han llevado a buscar nuestros propios deseos y no el deseo de tu corazón. Señor, el único que tiene una certeza absoluta y total en todo el universo eres tú. Y la fe es, ni siquiera tu palabra dice que la fe tiene certeza.
Dice que la fe es la certeza. Señor amado, y eso solo proviene de tu mano, Señor. No lo podemos producir nosotros, pero tú lo manifiestas como un fruto de tu carácter en cada uno de nosotros, Señor. Que todos los días luchamos con un mar de dudas, pero que por tu gracia, Dios, permite que la realidad de la fe que ha venido por la vida de Jesucristo a nuestras vidas, del que la inició, del que la estableció, pero también del único que la lleva a la realidad. Y cuando tú nos impregnas de esa fe, es donde nos llevas, Dios de los cielos, a ser traspasados de esa seguridad, Señor, que solamente viene de tu carácter. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos alumbres, porque tal vez, como dijo Pedro, todas estas cosas para nuestro razonamiento son muy difíciles, imposibles. Si las queremos, Dios de los cielos, definir desde nuestra mente, no las entenderemos, Señor. Pero tú tienes un sinnúmero, Señor, de personas que dejaste allí escrito cómo obraste esa fe en sus corazones, para que cambiaran los valores de su vida, como aquel Moisés que prefirió el vituperio de Cristo antes que los deleites temporales del pecado, antes que las riquezas de Egipto, porque eso no lo podía producir algo de él mismo, sino la vida tuya que vino a él. Por favor, Señor, obra en todos nosotros que necesitamos esta realidad para no ser ciegos, guías de ciegos, para no estar, Señor, ahí en nuestro corazón defraudados, apagados, Señor, sino para poder tener una seguridad, Señor, que no está en las cosas materiales y que la vida nuestra no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos, Señor. Permítenos, Dios, ser alumbrados para entender un poco más de esto, Señor, para entender la fe que nos ha sido provista, Señor, para entender, oh Dios de los cielos, Señor, el obrar de esa naturaleza de Cristo en nosotros y de esa fe que obra por medio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros.